La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Vamos a hablar acerca de la oración que trae libertad sobre las personas que están con una enfermedad mental. Para mí, créame que es muy doloroso ver gente que está en este momento en un lugar, digámoslo, de reposo mental. Esto es una cosa, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un lugar de estos, pero es una cosa fuera de este mundo, fuera de esta lógica, fuera de todo contexto. Tal vez la gente se queja que tengo problemas, que no tengo un empleo, que me despidieron. La gente a veces se queja, pero le quiero contar que hay problemas bastante complejos y bastante graves. Pero ante todo, no importa el problema, el Señor siempre tiene una solución. Es lo primero que quiero decirte. Dios es soberano, Dios es incomparable, Dios es majestuoso, Dios es poderoso, Dios es infinitamente grande, no tiene límites. Así que aunque para la ciencia y para la medicina y para nosotros en nuestra humanidad ese problema sea prácticamente imposible de resolver, quiero decirle que yo conozco a uno que tiene todo el poder, toda la autoridad y sobre todo tiene toda la voluntad de ayudarnos en nuestra situación. Se llama el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el gran yo soy, el Dios al cual servimos, al cual honramos y al cual obedecemos. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y vuelvo y te digo, tiene toda la voluntad de ayudarnos a nosotros. Hay una enfermedad, una pandemia, una enfermedad a nivel global que se llama la depresión. Yo hoy no le voy a hablar a usted de depresión, pero la depresión es el primer eslabón, es el primer paso en muchos de los casos hacia la demencia. La depresión, nosotros no fuimos diseñados para manejar las cargas que estamos manejando en este momento. Nosotros no fuimos diseñados para manejar el estrés que estamos manejando. La Biblia nos recomienda por todo lado descansar en Dios, descansar en Él, encontrar en Él reposo, encontrar en Él paz y tranquilidad. El Señor nos habla de su paz que sobrepasa todo entendimiento, pero realmente la gente no ha entendido lo gravoso que es el estrés, lo gravoso que es la depresión, lo gravoso que son las enfermedades mentales. Hay varias causas. Una de esas causas, vuelvo y le digo, es la angustia. La angustia comienza a socavar a la persona, no lo vemos físicamente. Y un ejemplo de esto es cuando usted va al mar, usted está en una playa y el mar normalmente siempre reclamará su territorio y hay personas que construyen cerca a la playa, pero el mar en sus diferentes estados y mareas, él comienza a socavar la casa por debajo, comienza a reclamar ese terreno, comienza a erosionar ese terreno y finalmente la casa terminará desmoronándose y terminará cayendo. Eso ocurre con la depresión. La depresión es un estado peligroso. Hay varios tipos de depresión. La depresión más peligrosa es la encubierta, donde la persona no exterioriza y no manifiesta
que algo malo le está pasando, donde la persona se ríe, pero nadie sabe que esa persona tiene pensamientos suicidas, tiene pensamientos de fatalismo, tiene pensamientos de negativismo, de oscuridad. Hay como una nube negra a su alrededor. Y Dios, que conoce los corazones, sabe cómo te encuentras hoy, sabe cómo estás en este momento anímicamente, sabe qué te está ocurriendo, sabe en realidad la batalla que está librando. Lo primero que quiero decirte está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted está trabajado, usted está cargado, usted tiene un peso que te está reventando, pues el Señor nos ofrece esta salida maravillosa. Dice: vengan a mí que yo los haré, ¿qué? Descansar. Él quiere que tú vivas como en un descanso. Recuerde que el Señor Jesús, cuando Dios estableció el día de reposo, recuerda que el Señor Jesús, algo que les molestó a los fariseos, era que el Señor Jesús operó milagros en medio del día de reposo. Pero el Señor Jesús les enseñó a los fariseos que el día de reposo era por el hombre y no el hombre por el día de reposo. El día de reposo se hizo para el hombre, para que el hombre pudiera reposar, estar tranquilo. Pero en realidad lo que el Señor Jesús estaba enseñando es que Él es nuestro reposo. Él es el día de nuestro reposo, es el día de descanso. El que Dios, cuando hizo la creación en 6 días, descansó en el séptimo. Mi reposo es Cristo. Y yo le quiero contar que dentro del oficio pastoral atiendo muchas consejerías, y la gente viene y deposita en mí sus cargas, deposita en mí su contaminación, deposita en mí una cantidad de cosas, abre su corazón, que es bueno, pero yo aprendí a tomar todo eso y llevarlo ¿a quién? Al Señor. Cada día que yo tengo una consejería, que trato con personas, voy a Dios y le digo: Señor, toma estas cargas, yo no puedo llevarlas. A veces la gente me cuenta cosas que en mi corazón humano, por más de que yo a veces trato de tener en medio de una consejería, de ser profesional, si se puede llamar de esa manera, como el médico que se muestra duro para que no lo afecten las cosas, pero por más de que uno trata de ser, digámoslo, profesional, de ser ético en una consejería, hay cosas que afectan. Hay gente que ha venido a mí a contarme cosas económicas y yo le digo a Dios: Señor, yo quisiera tener en este momento para ayudar a esa persona, para decirle: mira, pero he entendido que Dios me ha dicho, si tú lo haces, entonces entorpecerías el proceso que tengo con esa persona. Entonces muchas veces me cuentan cosas, literalmente yo les abro mi corazón. Muchas veces yo he llegado a mi casa, he hablado con mi esposa y recordando lo que atendí en el día me agarro a llorar, me siento conmovido. Hay casos muy dramáticos, hay gente que ha sufrido mucho en la vida y eso a veces carga mi corazón. Pero yo automáticamente voy a Dios y le digo: Señor, toma estas cargas. Señor, toma estas cargas. Yo estoy trabajado, estoy cargado. Toma estas cargas porque yo no las quiero llevar. Y eso me permite estar listo al siguiente día para enfrentar lo que se venga. Entonces, lo primero que quiero decirte en esta hora es que no fuimos diseñados por Dios para llevar peso. No fuimos diseñados por Él. Así como un automóvil es diseñado con unas características. Hay automóviles muy lujosos que se hacen para altas velocidades. Usted no sé si lo sabe, pero un automóvil de alta velocidad tiene que ir bien pegado al piso. Es un carro bajito, no es un carro que está levantado, porque entre más velocidad, más posibilidad de que se levante con el mismo viento a través de la fuerza que desarrolla la misma velocidad. Así que el carro, entre más pegado al piso, más seguro es a la hora de hablar de velocidad. Fue diseñado así, pero toma ese carro que está pegado al piso, que está bien bajito, tómalo y llévatelo para la finca, llévatelo para una calle destapada, llévatelo para una trocha. Te vas a dar cuenta cómo se arruinará ese carro. No fue diseñado para eso. Ahora, si a ese carro le ponemos un peso de 1 tonelada encima y él no fue diseñado, se destruye. Y quiero decirte que tú no fuiste diseñado por Dios para llevar peso, para llevar cargas. Por eso es muy importante que cada día te descontamines cuando llegues en la noche, así como muchos de nosotros llegamos a bañarnos y el agua limpia nuestros cuerpos y nos sentimos otra vez como rejuvenecidos. Así mismo ve y dile: Señor, lávame con tu preciosa sangre, lávame y descontamíname
de toda contaminación de carne, toda contaminación de espíritu, toda contaminación de palabras, toda contaminación. Lávame y límpiame. Y te vas a dar cuenta la diferencia que hay en esto. Así que el Señor les dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Quiero decirte que la Biblia una y otra vez me habla del descanso, una y otra vez me habla del reposo. En Mateo capítulo 6, por ejemplo, me habla de las cargas y en los versículos finales me dice en Mateo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio mal. Cada día tiene su propio afán. Entonces hay gente que está afanada y ese afán produce primero tristeza, luego produce cansancio, pero finalmente produce depresión. Recuerda que cuando Elías, el profeta, se deprime, Elías, siendo un hombre de Dios, quiere morirse. Le expresa a Dios que él no es mejor que sus padres y le expresa a Dios que se quiere ¿qué? Morir, porque eso es lo que produce la depresión. La depresión produce esto. Sin embargo, Dios, cuando ve a Elías en una cueva, que lo hemos denominado la cueva de la depresión, Dios le dice a Elías, ¿qué haces allí, Elías? ¿Qué haces en esa cueva? Y yo quiero decirte hoy, sal de esa cueva de la depresión, sal de esa cueva en la que te metiste. Una cueva es un lugar oscuro, es un lugar donde no se ve el horizonte, donde se pierde la dimensión de lo alto, lo ancho, lo profundo. No se sabe si es de día o es de noche. Una cueva normalmente es un lugar húmedo y hay gente que entró a ese lugar espiritual, a una cueva de depresión y está allí. Y yo quiero decirte hoy de parte del Señor, sal de esa cueva. ¿Qué haces en esa cueva? Y quiero decirte, Elías creía que iba a morir. Sin embargo, no es lo que el hombre quiera hacer con nosotros, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tal vez el hombre quiere matarnos, tal vez el hombre quiere arruinarnos, tal vez el hombre quiere destruirnos, pero por encima de eso está nuestro Señor Dios Todopoderoso, y lo que ocurrirá en nuestra vida no ocurrirá porque el hombre lo quiera, sino porque Dios así lo haya establecido. Así que yo quiero decirte, sal de esa cueva, porque es el primer paso para la depresión, es el primer paso para una depresión ya grave, una depresión crónica, y esto puede abrir puertas para que venga una influencia demoníaca y traiga sobre tu vida corto y a nulo la locura o la demencia. Ahora, quiero hablarles de 3 tipos de oraciones que se hacen cuando hay una persona que tiene un problema mental, o hay una persona que está bloqueada, o hay una persona que está cerrada, que no quiere entender razón, que tú le hablas y como que está fuera de sí, no es ella la que te mira a los ojos. El primer claro ejemplo de una oración poderosa, yo la encuentro en Santiago. Yo quiero que usted vaya conmigo hablando de precisamente el profeta Elías. Santiago capítulo 5, versículo 16. Aquí hay una clave que quiero enseñarles, si usted me lo permite. Santiago 5, 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es bueno confesar las cargas, es bueno abrir el corazón, es bueno pedir consejería, pero recuerda que es bueno saber a quién, ¿no? Hay que buscar una persona que esté conectado con Dios, que sea prudente, que te guarde la reserva del secreto o lo que le estás contando, una persona que te aconseje de parte del Señor. Pero luego dice, y orad unos por otros. ¿Qué dice la Biblia? Que yo debo orar por otras personas para que seáis ¿qué? Sanados. Entonces usted está en depresión o usted conoce a alguien en depresión, mire, la oración de otra persona puede ayudarte. Pide ayuda, no te quedes en silencio, no te quedes callada, pide ayuda. La oración dice, confiesa primero, cuéntale a alguien, mire, ¿sabe qué? Yo estoy en un estado crítico de depresión, no me siento con ganas de nada, no me dan ganas ni de bañarme, no me dan ganas de comer, quisiera morirme. Cuéntale esto a alguien, alguien puede ser la herramienta de Dios para bendecir tu vida. Y dice que hay que orar unos por otros para que seamos sanados. Alguien puede orar por ti, alguien puede orar por ti, y esa oración puede sanar tu vida. Esa oración puede sanar tu vida. Esa oración puede traer un cambio. Y si tú estás afligido, estás triste, busca ayuda de alguien. Busca ayuda de alguien. Si quieres, nosotros podemos orar por ti. Nosotros tenemos un grupo en la iglesia de intercesores. Si estás en una crisis, si te quieres morir, si no quieres pasar el 2020, si no sabes ni siquiera por qué estás pensando esto, estamos a tu servicio para ayudarte. También dice
y la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra eficaz es que produce el efecto esperado. ¿Qué es algo eficaz? Que produce el efecto esperado, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo y un propósito. ¿Qué es esto? Una oración eficaz. Es una oración que alcanza, es una oración que tiene efecto, es una oración que cumple el propósito para lo cual se hace. Pero la característica es que dice la oración eficaz ¿de quién? Del justo. Entonces yo aquí quiero hacer una diferenciación entre la oración del cristiano normal y del justo. La oración del justo es poderosa. Por eso entre más justo seas, entre más agrades a Dios, entre más seas una persona limpia, íntegra delante del Señor, tu testimonio avalará tu oración. Tu testimonio, hay gente que dice, ¿y para qué yo soy cristiano? ¿Y para qué yo me guardo tanto? ¿Y para qué yo soy tan apartado? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para mucho, no solo para tu beneficio propio, sino para orar por lo que sea. Y esa oración, te quiero contar que se pueden levantar 1000 personas a orar, pero si hay un justo, la oración eficaz será la del justo. Así que la Biblia dice, y la oración eficaz del justo puede ¿qué? Puede mucho. Así que si un justo ora por ti, créeme que tu vida cambiará, créeme que cosas pasarán, créeme que saldrás de esta, créeme que muchas situaciones adversas llegarán a su final. Lo segundo es que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un justo no es una persona totalmente inmaculada, pues casi perfecto. No, un justo es una persona que agrada a Dios, pero que todavía tiene una naturaleza que a veces lo lleva a hacer cosas incorrectas, pero todos los días procura una y otra vez agradar al Señor. Yo le quiero quitar esa carga que nos puso la religión, que es que tenemos que ser perfectos. Perfecto Dios, usted y yo estamos buscando a Dios. Hay una gran diferencia entre aquel que peca por deporte y no le duele y aquel que se esfuerza y aún esforzándose falla ante el Señor. Y después de esto le quiero decir, dice que Elías, a pesar de que era un ser humano normal, dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero la característica de esta oración que sacará a la persona de la demencia, de la locura, es que primero la hará un justo. La segunda cosa que te voy a decir es que será eficaz, que producirá el efecto esperado. Y la tercera cosa que tiene la oración que saca a alguien de la locura y de la demencia y de un estado de ánimo de depresión es que es ferviente. La palabra ferviente es la que dice el significado, demuestra fervor, demuestra pasión, demuestra ardor, vehemencia, entusiasmo, demuestra devoción, intensidad en el sentimiento. Es una oración apasionada, es una oración que hace a alguien que siente como propia esa carga, que siente como suyo ese problema, que no siente apatía, ni desprecio, ni desdén, sino que es una persona que se identifica y te dice, ¿sabes qué? Voy a orar por ti y algo va a hacer el Señor. Y dice la Biblia que Elías oró con una oración justa, con una oración eficaz, pero también con una oración ferviente, al punto que no llovió sobre toda la tierra en 3 años y 6 meses. Y dice el versículo 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esto es lo que produce una oración. Mire, una oración puede detener la lluvia o puede desatar la lluvia. Nosotros hemos orado, en la iglesia hemos tenido un problema de goteras, porque enseguida de la iglesia hay un colegio y los niños han tirado a veces botellas con agua y muchas situaciones allí que a veces desajustan las tejas y han caído goteras, y los hermanos de la iglesia lo saben, que en medio de aguaceros donde se caen goteras hemos levantado al cielo una oración y hemos dicho, Señor, porque primero hay que pedirle a Dios el consentimiento, no es que yo sea el que mando aquí, pero Señor, si es posible y si tú lo quieres, Señor, detén la lluvia. Y usted no se imagina cuántas veces hemos visto como la lluvia sobre ese sector se ha detenido. Tenemos el poder incluso de decir, Señor, hay un incendio forestal en tal lado. La otra vez oramos por Amazonas. Recuerda que se está consumiendo la selva. Hicimos una oración y yo creo que muchos justos se unieron. Dios nos escuchó y envió ¿qué? La lluvia. Esto es glorioso, esto es poderoso. Recuerdo una vez, y lo digo para gloria del Señor, estábamos en una finca, en una casa muy linda, espectacular. La casa queda en la cima de una montaña.
y comenzó, íbamos a orar, teníamos un grupo de personas allí, íbamos a orar, habíamos alrededor de unas 30 personas. Y entonces comenzó un aguacero y comenzó a llover, decimos nosotros aquí en Colombia, venteado, que es para todos los lados, de un lado a otro. Y como la casa quedaba sobre una montaña, estaba desprotegida, no tenía nada que la resguardara, y comenzó a entrar agua por todas partes. Y recuerdo que el dueño, el papá de la persona que nos invitó, no es conocedor de la palabra. Y nosotros, yo no quería hacerlo, yo decía, Señor, ¿y qué tal que no ocurra nada? Y Dios me decía, hazlo, haz la oración, haz la oración. Y yo tenía ahí como medio pena, pero dije, bueno, Señor, voy a morir a mi yo, voy a obedecerte. Y les dije, hermanos, vengan, vamos a orar para que Dios detenga este vendaval y calme la lluvia. Y noté una sonrisa incrédula en la boca de algunas personas que estaban allí. Pero comenzamos a orar y para la gloria del Señor, inmediatamente comenzamos a orar. Los truenos calmaron, comenzó a cesar la lluvia y esa sonrisa burlona se convirtió en una mirada de asombro. La boca se abrió, los ojos se abrieron y comenzó la lluvia a cesar y se acabó. Fue una cosa sorprendente, fue la gloria del Señor, porque es que la oración del justo puede mucho. Y yo quiero decirte que si tú eres justo, tú tienes poder y autoridad para desatar y para atar cosas en el mundo sobrenatural. Ahora, dicho esto, quiero decirte que hay 3 tipos de oraciones que yo he enseñado ya, pero que quiero una vez enfatizar, y creo que esta palabra es para gente puntual que está escuchando ahora mismo esta prédica. Y quiero decirte que hay 3 tipos de niveles para orar por las personas cuando las personas están en una situación mental, están pasando algo que les está haciendo daño. La primera, quiero hablarte del hijo pródigo. Es la oración de volver en sí. En Lucas capítulo 15 vemos el caso de un muchacho que sin razón alguna se va de la casa. Pero no solo se va de la casa, sino que se va a vivir perdidamente. Se gasta su dinero, el dinero de su herencia, con mujeres, en trago, haciendo cosas malas. Pero luego viene una hambruna y este muchacho toca fondo. Él está allí, ha tocado fondo. La peor condición para un judío es ir a apacentar cerdos, porque para ellos es un animal inmundo. Ellos no lo comen. Ahora peor ir a cuidar cerdos. Y este muchacho está en una condición tan lamentable que anhela comer lo que comen los cerdos. Pero no es que no lo pueda comer, sino que no le dan de comer. Él piensa que incluso en esa situación para él comer lo que comen los cerdos es lícito. O sea, su mente ya estaba tan bloqueada, sus principios se habían olvidado, sus raíces se habían olvidado, que este hombre va a tomar una muy mala decisión: comer lo que comen los cerdos. Aquí en Colombia pues hay granjas donde se cultivan cerdos, ¿no? La porcicultura. Y aquí hay lugares donde hay una comida muy balanceada para ellos, pero también hay lugares donde el cerdo tradicional se le da algo que se llama aguamasa, ¿no? Y eso es como las sobras, los desperdicios de la comida, lo que sobró del almuerzo, lo que sobró del desayuno, se junta en un gran balde y eso se vuelve una comida muy desagradable y eso se le da a los cerdos. Es una comida que son sobras, ¿no? Entonces el cerdo come eso. Posiblemente este muchacho, en medio de esa desesperación, quería comer algo que no era muy agradable a los ojos. Y es allí donde yo siempre recuerdo cuando yo veo un habitante de calle escarbando en la basura, buscando esa comida vinagre, esa comida que ya la pisaron las moscas, esa comida que ha estado allí mezclada con papel higiénico, mezclada con cosas que no son correctas, pero que en su desesperación él quiere llenar su estómago con algo. Y sabe, dice la palabra en Lucas capítulo 15, dice el versículo 16, y este joven deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí el punto que quiero enfatizar no es que él no quisiera hacerlo, es que nadie le daba, que es muy diferente. Pero aquí está la primera oración que yo debo hacer por una persona que está bloqueada. Tú tal vez tienes un hijo que está en las drogas y él sale y se va a ese parque y sale y se va a esa esquina
y él sabe que no debe hacer eso, pero está bloqueado. Él sabe que se está haciendo daño, él sabe que se está destruyendo. Ese esposo que es uno cuando está sobrio, pero es otro cuando está ebrio. Es una persona totalmente diferente. Ese esposo amoroso se vuelve en un monstruo castigador. Ese hermano que tal vez está adicto a algo que lo está llevando a la destrucción. Y aquí es la primera oración que debemos hacer, y está en el versículo 17, dice: y volviendo en sí. Usted por ninguna parte nota al papá yendo a buscar al hijo pródigo. El papá no aparece en escena en este momento, pero yo creo firmemente que este papá estaba orando. En alguna parte estaba este papá orando al Dios de los cielos y diciéndole: Señor, yo no sé dónde está mi hijo, Señor, pero haz que vuelva en sí. Este papá no envió mensajeros porque de nada servirían hablar con una persona que está en esta condición, pero le clamó al Señor y le dijo: vuelve en sí a este muchacho, vuelve en sí, Señor, donde quiera que esté, que él vuelva en sí. Y yo creo que donde quiera que esté tu hijo, tu hija, tu esposo, tu hermano, tu esposa, donde quiera que esté ese amigo que está perdido, si tú levantas tus manos al cielo y le dices: Señor, que vuelva en sí esta persona, que vuelva en sí. Yo creo que la oración del justo puede mucho, la oración eficaz, la oración ferviente. ¿Y sabes algo? Este muchacho dice, volviendo en sí, entra en una conjetura y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice: ¿cuántos peones en la casa de papá hay abundancia de pan y yo aquí me voy a morir de hambre? Ahora dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. La oración de volver en sí es la oración que trae sobre la persona una convicción de aquello que ya sabe. Él ya lo sabía, pero no tenía esa convicción. Recuerde que Satanás doblega el alma. Recuerde que en el alma está la voluntad, está el intelecto, están las emociones. Este muchacho intelectualmente sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero no tenía voluntad porque sus emociones Satanás las había dañado. Así que Satanás daña las emociones para doblegar la voluntad, y aunque intelectualmente ellos saben que se están dañando, no tienen la fuerza para volver en sí. Esta es la oración de volver en sí. Ahora, una persona que está genuinamente arrepentida es una persona que no volverá exigiendo nada. Él dijo: voy a volver, voy a pedirle a mi papá que me dé trabajo, no voy a pedirle que me vuelva a colocar como un hijo, ni que me vuelva a dar los privilegios, solo que me dé trabajo. El que está verdaderamente arrepentido de sus actos no vendrá reclamando, no vendrá exigiendo, no vendrá altivo, vendrá humilde y vendrá a sujetarse a lo que en la casa le quieran poner. Vuelve en sí, pero no solo él llega a esta conjetura mental, sino que también lo hace. Versículo 20, entonces aquí hay una acción. Y levantándose, dice el versículo 20, vino a su padre. Ese levantándose y vino a su padre, no crea que es que el papá estaba allí en la esquina. No sé cuántos días o cuántas semanas le tomó regresar a donde estaba el padre. Pero cuando la persona vuelve en sí, no volverá atrás, sino que seguirá hacia adelante, tendrá algo que se llama determinación y decisión, y seguirá adelante. Y entonces queremos declarar sobre ese familiar, sobre ese amigo, sobre esa persona que conocemos, que se está destruyendo, que vuelve en sí y volverá, no importa qué tan lejos está, regresará en el nombre de Cristo Jesús. La segunda oración ya es cuando hay un grado de posesión demoníaca muy fuerte y donde la persona no tiene control de sí mismo. Y lo encontramos allí en Marcos. Devuélvase hasta Marcos rápidamente, capítulo 5. En Marcos capítulo 5 me habla del endemoniado gadareno. Característica, dice el versículo 2, cuando salió él de la barca, enseguida vino un hombre a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Primera característica, vivía en el cementerio, estaba fuera de toda conciencia. Porque dice el versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. O sea, era un tipo violento. ¿Cómo estaba? Violento. Era una persona
así como el Señor se enfrenta primero a un mar embravecido para llegar al endemoniado gadareno, aquí se encuentra con una persona embravecida, una persona furiosa, una persona violenta. Esto lo estaban produciendo demonios en él. No solo vivía en un lugar donde un ser humano normal no va a vivir nunca, sino que también era una persona violenta. Pero también dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, él mismo se autodestruía, tomaba piedras filudas, se destruía, tal vez en su agonía, en su dolor, se dañaba a él mismo, tenía un espíritu de autodestrucción, se estaba consumiendo, se estaba deteriorando. Ahora, era un hombre que no solo atemorizaba a una comunidad, sino que él mismo estaba lleno de terror y de miedo y de destrucción. Pero lo sorprendente es que cuando este hombre con estos demonios ven al Señor Jesús, se tienen que postrar. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y yo quiero decirte que todo espíritu que está dominando a ese familiar, que lo está llevando a autodestruirse, que lo está llevando a ser violento, que lo está llevando a vivir en esa agonía. El endemoniado dice que de día y de noche gritaba de dolor, gritaba de agonía. Ese demonio o esos demonios tendrán que postrarse ante la autoridad de Cristo y tendrán que irse en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla en los cielos, donde están los ángeles, en la tierra los humanos y debajo de la tierra los demonios. La oración por una persona que ya está en este grado tan fuerte de posesión demoníaca está en el versículo 15. Dice, los pobladores escuchan del milagro, él es liberado, los cerdos son poseídos y se tiran al mar. Y dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Cómo está esa persona? Atormentada. Y que había tenido la legión, y lo hallan de tres formas: sentado, la posición de un discípulo aprendiendo; vestido, porque estaba desnudo, y aquí viene la segunda oración; y en su juicio cabal. Cuando nos encontramos una persona que está fuera de sí, una persona que ya está totalmente descontrolada y desbordada por las tinieblas, Señor, devuélvele su juicio cabal. Quiero desatar juicio cabal sobre esa persona. Juicio cabal, ya estaba sobrio, ya era él, ya no sería, ya no gritaba, ya no andaba desnudo, ya no vivía en cementerios. Al punto que si usted sigue leyendo esta historia, él le solicita al Señor, le ruega que lo deje seguirlo, que quiere ser un discípulo, andar con él. Y el Señor le dice, no, ve a Decápolis, 10 ciudades, predica ya, a donde te conocen. Sí, lo deja hacer la obra. Este ya era un hombre que se había transformado completamente, porque cuando aparece el Señor Jesús, todo es transformado. Ante los ojos humanos, yo le quiero decir esto: tal vez ante los ojos humanos, este endemoniado que vivía atormentado no tenía solución. Estaba completamente fuera de onda. Era una persona irracional, no se podía hablar con él, no se podía entablar una conversación. Pero le quiero decir que el Señor es soberano. Aquí encontramos 5 ruegos. El primer ruego, los demonios le suplican al Señor que no los atormente. El segundo ruego, los demonios le piden que no los eche fuera de esa región. El tercer ruego de los demonios, envíanos a los cerdos. O sea, los demonios se tienen que sujetar. Luego los pobladores le ruegan al Señor que se vaya. Y el último ruego es el endemoniado, el que fue endemoniado: Señor, déjame seguirte. Esto me habla de la soberanía que tiene el Señor sobre todas las cosas. ¿Sabe? Los demonios, aquí le preguntan cómo se llaman y le responden legión. Y sabe, una legión era un grupo de soldados romanos que hacían 3 cosas: conquistar, dominar y oprimir. Este hombre había sido conquistado, había sido dominado y finalmente oprimido por Satanás. La segunda oración es que este hombre se le devuelva el juicio cabal. La tercera oración la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel está enfrente de un rey que se llama Nabucodonosor. En este caso, la locura que va a venir sobre Nabucodonosor es la consecuencia de su altivez. La altivez y el orgullo causan demencia y la desobediencia. ¿Sabe? Daniel habla con Nabucodonosor, ya que él tiene un sueño, y le dice que haga lo bueno, que si no hace lo bueno, él va a padecer un tiempo fuerte en su vida de disciplina de parte del Señor. ¿Y sabe qué ocurre acá? El rey hace caso omiso a lo que Daniel le dice y se ejecuta la sentencia. Y el rey, en el caso del endemoniado gadareno, pues se veía como un ser humano normal. Pero en el caso de Nabucodonosor,
iba a ser tanta la locura que iba a parecer un animal, le iba a crecer el pelo, las uñas, iba a comer pasto como si fuera un buey. O sea, es otro tipo de locura provocada por una disciplina o por un castigo por causa de la altivez, el orgullo de esta persona. Dice el versículo 27, Daniel capítulo 4, le habla Daniel al rey, le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le dice Daniel? Le dice: rey, haga lo bueno, esto tal vez te alargará la misericordia de Dios. Entonces dice el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Sigue estando altivo, sigue estando orgulloso, sigue estando arrogante. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán 7 tiempos, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y a quien quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado entre los hombres y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de las aves. O sea, 7 tiempos, posiblemente 7 años de locura, de demencia, donde crecieron uñas, creció pelo, se volvió un animal. Ahora aquí viene la tercera oración. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. La tercera oración es la de Daniel: devuélvele la razón. Orar a Dios para que le devuelva ¿qué? La razón. ¿Sabe? No alcanzo a tocar mucho hoy por causa del tiempo sobre esto, pero el domingo lo voy a hablar en la iglesia. El rey Saúl, por orgulloso, por altivo, el Espíritu Santo se fue de él, y automáticamente se fue de él. Vino un espíritu malo, y aquí la Biblia dice enviado por Dios, pero realmente es permitido por Dios, a atormentarlo. Una de las cosas que provoca la locura, la demencia, la altivez, el orgullo y la desobediencia a Dios. Dice Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahí es cuando viene David a tocar el arpa y a ministrar la presencia, y esto hace que el espíritu se vaya. Pero es un espíritu que atormenta, es un espíritu de tormento, un espíritu que roba la paz. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Finalmente quiero decirte esto, y esto lo estaré ampliando el domingo si Dios lo permite. En Deuteronomio capítulo 28 me habla de las bendiciones de obedecer, pero también de las consecuencias de la desobediencia. Y quiero dejarles con este versículo, Deuteronomio 28, 28, es fácil de aprender. Dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Aquí habla de la consecuencia de la desobediencia. La locura puede ser un factor hereditario, una maldición generacional, puede ser por un trastorno, puede ser por una situación de estrés, de muchas cargas, puede ser por una posesión demoníaca, pero también la locura viene como consecuencia de gente que profundamente desagrada a Dios con sus actos. Dice Deuteronomio 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Sea cual sea la razón, hagamos 3 oraciones. Señor, que vuelva en sí. Señor, que se le devuelva su juicio cabal. Señor, devuélvele la razón. Yo creo que la oración del justo puede mucho. Y aún Nabucodonosor, estando en esa condición, Dios tuvo de él misericordia y lo sanó. El endemoniado, estando en esa condición tan lamentable, el Señor tuvo misericordia y lo liberó. El hijo pródigo, estando en esa condición tan triste, Dios oyó la oración y este hijo regresó y fue restaurado.
No importa cuál sea el caso que tengas cercano, esta palabra es para ti, aprópiate de ella y creo firmemente que la oración tuya cambiará el destino y cambiará la situación mental de alguien en el nombre de Jesús. Muchas gracias por haber estado con nosotros y si Dios lo permite, seguiremos adelante en este programa que se llama Volviendo al Padre. Un gran abrazo y bendiciones. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, tía. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.